Hoy miércoles 22 de septiembre estaremos impulsando el regreso a clase con las múltiples inteligencias del cerebro triuno. Y para ello nos acompaña la doctora Nora Ovelar Pereira, vicepresidenta del Instituto MIT de Venezuela, quien desde su amplia y reconocida experiencia nos brindará una aproximación inicial al conocimiento de la propuesta de Elaine de Duport y Aura Sofía Díaz sobre el cerebro triuno y las múltiples inteligencias, como diferentes vías de desarrollo humano. Bienvenida, para nosotros es un placer tenerte hoy en este espacio que es todo tuyo. Agradecida por este espacio y les quería comentar que esta conferencia está basada en la propuesta y en los planteamientos de Elaine de Beauport y Aura Sofía Díaz, recogidos en dos de sus publicaciones, Las tres caras de la mente y Pensamientos acerca de la escuela básica. Y cuando me invitaron para esta conferencia, para compartir con ustedes algunas de las cosas que nosotros trabajamos en el instituto y en la cátedra, yo dije, Dios mío, estos tiempos de pandemia, porque seguimos en estos tiempos donde ha habido tantas limitaciones, tantas dificultades, ustedes las han expresado, los niños, los jóvenes, los docentes, los directivos y todos los que son padres y maestros que están en contacto o en intercambio durante este programa. A mí, yo les digo sinceramente, lo que me produjo y me ha ocasionado es una profunda empatía y unas profundas ganas de honrarlos por el coraje, por la valentía, por la perseverancia, porque ustedes han estado ahí inventando, creando, superando dificultades, inclusive valorando y apreciando los aprendizajes que han tenido y como los he escuchado yo durante todos estos días. Entonces, de verdad, los honro a todos los docentes y a todos los padres y a los niños y jóvenes que han estado en todo este proceso educativo tan difícil y con tantas dificultades. Ahora, la invitación es como la que ustedes me han hecho, enfocar en lo que puedo hacer, en lo que podemos hacer, en las posibilidades infinitas que tenemos de crear. Y en ese sentido, yo me planteaba, bueno, pero ¿hacer para qué? ¿Qué es lo que queremos con el regreso a clases? Y debo ser la voz de muchos de nosotros, padres, maestros, docentes, directivos, en decir que lo que queremos es que nuestros niños, nuestros jóvenes estén contentos, estén entusiasmados, estén estimulados, protegidos, apoyados, valorados, que se sientan amados. Y no solamente son los niños y los jóvenes, sino también como docentes y como padres queremos estar así. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes es una visión sucinta de algo que nosotros consideramos puede incluirse dentro de esa caja de herramientas que ustedes tienen y que han ido revisando con las diferentes conferencias, que son las 10 inteligencias del cerebro triuno. Y eso, ¿por qué lo consideramos herramientas para este regreso a clase? No solamente nos importa el qué vamos a aprender, sino también cómo aprendemos y cómo logramos eso que queremos, de niños, de jóvenes que se sientan creciendo, estimulados, apoyados, valorados. Entonces, bueno, vamos a compartir algo de lo que significan estas 10 inteligencias. El cerebro triuno, muchos de ustedes ya lo conocen, es reconocer que tenemos 3 sistemas cerebrales. La neocorteza, que es el cerebro del pensar, el imaginar. El cerebro límbico o cerebro emocional, que es el cerebro del sentir las emociones y estados de ánimo. Y el cerebro básico o reptiliano, que es el cerebro que está vinculado a todos los procesos del actuar, de la acción, del comportamiento. Con base a este cerebro triuno, Elaine de Beauport propuso 10 inteligencias asociadas a cada uno de esos 3 sistemas cerebrales. La neocorteza, la inteligencia racional, asociativa, espacial, visual y auditiva, y la intuitiva. Al cerebro emocional, la inteligencia afectiva, los estados de ánimo y la inteligencia motivacional.
y al cerebro básico o reptiliano, la inteligencia básica, la inteligencia de los patrones y la inteligencia de los parámetros. Estas 10 inteligencias representan capacidades y habilidades que todos tenemos y que son diferentes caminos para potenciar el aprendizaje, para potenciar ese regreso a clase, y eso es lo que vamos a estar compartiendo. Pero yo voy a empezar con lo que es para nosotros el centro de la educación y de las relaciones humanas. Es el cerebro límbico. Y por eso voy a empezar con las inteligencias emocionales. La inteligencia afectiva, la inteligencia de los estados de ánimo y la inteligencia motivacional. La inteligencia afectiva es esa capacidad que tenemos como seres humanos, como seres que somos mamíferos, de sentir calidez, afecto. Y es dejarme afectar por algo, por alguien, por un abrazo, por un paisaje, por una música, por mi mascota. Es dejarnos afectar. Y esto es la puerta de entrada de todo proceso educativo, la inteligencia afectiva. Es importantísimo, vital, que nosotros, como nos invitaba Cecilia Vicentini, cuando vamos a abrir la puerta de la casa, cuando vamos a abrir la puerta del salón de clase, cuando vamos a abrir la comunicación, sea por WhatsApp, Telegram, Zoom, con nuestros estudiantes, sea con el afecto sentido hacia ellos. Esa es la puerta de entrada. Si no hay efecto en el proceso de educación, no hay aprendizaje y no hay una educación satisfactoria. Eso tiene que ver con sentir empatía. ¿Y cómo debemos sentir empatía? Yo se los decía al principio, ¿cómo no sentir empatía con todas las dificultades que hemos tenido que atravesar? Nos decían los muchachos, es que necesitamos que continúen, que sigan con empatía. Y eso es clave con uno de nuestros aliados, que es Ashoka, con el cual hemos hecho programas para desarrollar la empatía en docentes, en maestros y en padres y maestros, padres y madres en las escuelas, para fomentar un clima empático que permita justamente el proceso de aprendizaje, donde cada uno de nuestros hijos, cada uno de nuestros estudiantes importa, que ellos sientan que yo no soy indiferente ante mi maestra o ante mi padre o ante el directivo de la escuela, que cada uno importa y que se sientan queridos y apoyados. Muchos de los jóvenes decían en los conversatorios que les había gustado sentirse apoyados por sus maestros, sentirse apoyados por sus padres. Entonces, eso no lo perdamos, insistamos en eso. Y también para que ellos desarrollen esa inteligencia afectiva es estimular las expresiones o manifestaciones de afecto, que pueden ser de muy diferentes formas, poniendo en cartelera, mandando notitas, haciendo gestos, que se demuestre el afecto que nos tenemos los unos con los otros. Otra inteligencia de los estados de ánimo, para tener esa habilidad de entrar y salir de las emociones, entrar y salir de estados de ánimo, de sentimientos. Eso es posible. Y si será posible, que lo hemos constatado, que muchos de los padres, de los maestros y de los jóvenes y niños decían esa expresión que coloco allí, que nos sentíamos en una montaña rusa de emociones, porque a veces estaban muy contentos de haber logrado algo, a veces entraban en la tristeza de que perdieron la conexión, en la rabia de que no salía un ejercicio, en la frustración de no poder compartir con amigos. Entonces, esa inteligencia necesitamos desarrollarla. ¿Y cómo la desarrollamos? Nosotros como docentes, nosotros como padres, para poder estimularla en ellos. Bueno, un poco reconociendo, yo siento tristeza, yo me siento un poco frustrada hoy, estoy sintiendo nostalgia por algo. Entonces es reconocer, y los mismos jóvenes me decían, validar esas emociones, que entiendan que a veces estamos frustrados, y eso no es decirles, pero ¿por qué vas a estar frustrado? No deberías, no tienes por qué. Entonces es validar el sentimiento que nosotros tenemos en cada momento y saber que podemos entrar y salir en esos sentimientos, que esas emociones que son energías, que son contagiosas, nos están dando información. Entonces, si alguien está triste, un niño o yo misma, ¿qué pasó? ¿Qué
¿Qué te bajó la energía? ¿Qué me bajó la energía? ¿Qué crees haber perdido? Vamos a ver qué hacemos. Si alguien está bravo, si está frustrado, si está molesto, procesar eso, identificar qué es lo que quiere, ajá, estás frustrado, qué es lo que pasa, qué es lo que querías, y lograr ayudarlos a establecer un yo puedo. ¿Qué es lo que tú querías? Compartir con tus compañeros un juego de básquet. Bueno, pero ¿qué pudieras hacer? Por lo menos para drenar esa energía. Ah, bueno, puedes invitar a tu primo que vive cerca y vamos a jugar pelota o vamos a jugar a otra cosa. Y esta recomendación, dar espacio. ¿Qué significa eso? Darle espacio. Que cuando estamos bravos, frustrados, que haya un espacio que la gente sienta que puede drenar. Puede ser en el baño, puede ser en una esquina de un cuarto, que mi niño, que mi joven pueda saber que puede drenar y nosotros mismos también, que tengamos un espacio donde podamos drenar cuando estamos muy cargados de energía. Y no olvidarnos de estimular y manifestar alegría, satisfacción, disfrute. Por eso, cuantas veces más puedan jugar, cantar, bailar, porque la alegría pone las serotoninas, las endorfinas, todos esos químicos naturales que nos van a hacer estar más saludables y como mucho más dispuestos para el aprendizaje. Es vital para nosotros recomendar esto, momentos para expresar estados de ánimo, sobre cómo nos sentimos todos, y en ese momento practicar la escucha y la empatía. Muchas veces en nuestros cursos que damos por el Instituto MIT, por la cátedra, tenemos unos espacios de tiempo que les decimos lectura de temperatura, para saber cómo estamos. Yo estoy hoy tranquila, yo estoy triste porque mi hijo se fue para el interior a pasar un tiempo, entonces estoy triste en este momento, y sentir empatía por esos sentimientos que están aflorando. O yo me siento alegre porque tuve una excelente noticia. Y algo que seguramente en muchas de las charlas se los habrán mencionado. La respiración como una herramienta, la respiración consciente en el manejo de las emociones es vital. Y los quiero invitar en este momento a hacerlo un momento. Inspiramos y exhalamos. La respiración consciente con sus niños, con sus jóvenes, entre nosotros va a ser fundamental para esa disposición, para los procesos que tenemos que ver en la educación y en las relaciones humanas dentro de la familia. La inteligencia motivacional es una inteligencia fabulosa que tenemos que desarrollar todos y que tenemos que desarrollar nuestros niños y a nuestros jóvenes. Es identificar lo que nos emociona, lo que nos mueve, lo que sube nuestra energía. Estar conscientes de qué es lo que deseo y quiero, para no llegar como llegan muchos jóvenes al final, me pasó a mí, al final del bachillerato y no sé exactamente qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, qué es lo que me emociona para escoger una carrera, para escoger un oficio, para escoger algo de lo que yo quiero hacer en el futuro. Entonces, ¿cómo desarrollamos esa inteligencia motivacional? Propiciando que ellos expresen qué les gusta, qué les motiva, cuáles son sus sueños. Y aquí yo recuerdo mucho una película que deben haber visto en los ciclos de foro, de cineforo de las escuelas transformadoras con Ashoka, en la película Los Coristas, donde el maestro en una oportunidad les pregunta a los estudiantes que dibujen o escriban cuáles son sus sueños, qué es lo que quieren hacer. Y la energía de todo el salón se cambió totalmente, hay una energía tan bella. Es la energía cuando uno se conecta con lo que uno quiere, con lo que uno desea, con lo que uno le motiva. Es dar posibilidades de escogencia en actividades, momentos y temas. Tenemos que ver tales temas, pero ¿cómo lo arreglamos para que puedan escoger los momentos? Para que puedan escoger entre las actividades cuáles hacemos primero, cuáles hacemos después. Uno de los jóvenes decían que durante la pandemia una de las cosas que le gustó fue poder hacer cursos y aprender cosas que le interesaban. Entonces, propiciemos eso. Preguntar, dejar preguntas, esperar a que se active la curiosidad. Por ejemplo, ¿por qué será que las plantas necesitan luz? ¿Para qué será?
¿Para qué le servirá la luz? Entonces incitamos a la curiosidad, que es el elemento fundamental para el aprendizaje. Invitar a personas, mostrar casos, ejemplos, problemas de la vida, para que no sientan, para qué nos interesa, por ejemplo, multiplicar. Entonces, encontrar con personas que, por ejemplo, que atienden en un puesto de mercado para poder multiplicar los kilos por el precio de lo que son las verduras en un momento determinado y saber cuánto hay que pagar. Y esto último es fundamental. Poder hacer pausas al concluir un trabajo, un ejercicio, una tarea, para que el niño, para que el joven, para que la niña sienta satisfacción por lo realizado. Y es incentivar su autorreconocimiento. Esto es vital para lo que va a significar la autoestima de ese niño, de ese joven, durante toda su vida. Entonces, reconocerlo y apreciarlo de afuera, nosotros como docentes o como padres, es excelente. Pero que primero venga el autorreconocimiento y también enseñar a los compañeros, a los hermanos, a reconocer a ese compañero o a ese hijo. Entonces, eso va a ser fundamental. Estas tres inteligencias, inteligencia afectiva de los estados de ánimo y la inteligencia motivacional, son las asociadas al cerebro límbico. Ahora vamos a entrar en un segundo cerebro que es muy importante en todo este tiempo de pandemia. Es el cerebro básico o reptil. Este cerebro básico o reptil tiene que ver con el hacer, con el actuar, con el cuerpo en movimiento, con lo que es mi comportamiento, mis costumbres, mis tradiciones, mis valores, mi herencia y sobre todo con mi seguridad, con la sensación de estabilidad que nosotros ha sido bastante golpeada durante todos estos tiempos de pandemia. El miedo, la incertidumbre, la inseguridad. Entonces, aquí hay tres inteligencias que son fundamentales asociadas a este cerebro. Son las llamadas inteligencias del comportamiento. Tenemos la inteligencia de los patrones, la inteligencia de los parámetros y la inteligencia básica. ¿A qué me acerco? Si me acerco a actividades deportivas, de juego con compañeros o a actividades de prácticas no saludables. ¿A qué me acerco? ¿A qué me alejo? La inteligencia de los patrones. Es la inteligencia de los comportamientos grabados, de los hábitos, de las costumbres, como hacer hallacas, que ya viene para Navidad, de los hábitos de alimentación, de las costumbres, de los valores y de la herencia. Y, por ejemplo, me llamó la atención algunas frases que coloco allí. Me sentí desestabilizada cuando se nos rompieron las rutinas, los hábitos. Hay rutinas que se extrañan con todo mi corazón y mis padres resultaron ser los entrenadores todo el tiempo. Y ahí sale una palabra clave para la inteligencia de los patrones, que es el modelaje. ¿Cómo modelamos docentes y padres los patrones de comportamiento que queremos inculcar? Y allí es el llamado, la invitación a estar consciente cuáles son los hábitos que yo quiero inculcar, cuáles son las rutinas que yo quiero inculcar. Saber lo que eso lo tenemos que hacer pausadamente y de manera perseverante. Entonces, yo quiero inculcarle el hábito de que arreglen su cuarto al empezar el día, si yo quiero los hábitos de limpieza, los hábitos de aseo, las rutinas. ¿Qué formas de comportamiento yo quiero inculcar? Y de los valores. Reforzar y valorar la práctica de esos hábitos, de los comportamientos, de los valores. Y fijarnos muy bien cómo modelamos nosotros con nuestro ejemplo. No vale la pena decir que quiero que sean honestos. Si cuando nosotros nos vienen a pedir, por ejemplo, el pago del condominio, digo, no, es que no tengo plata, no tengo dinero, y entonces resulta que nos ven comprando una pizza familiar, nuestros hijos. Entonces, todo eso va grabándose en la conducta de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Y también vale una acotación que nos hace pensar en que, bueno, no siempre somos modelos,
Pero es importante entonces reconocer cuando nos equivocamos. Oye, y mi hijo me reclama, me dice, bueno, mamá, pero tú no fuiste honesta con esto. Es cierto, me equivoqué y voy a pedir disculpas y a reparar eso. Valores como la empatía, cómo soy empática con mis vecinos, valores como la colaboración, valores como la autonomía que ha salido a relucir en todo esto, cómo han aprendido la autonomía de los mismos muchachos a regularse en lo que son sus actividades escolares. Y una frase que la recogí y que me fascina porque es el no rendirse. Eso significa que están viendo a sus padres que no se rinden, que no nos rendimos y que no nos rendimos en Venezuela para hacer de Venezuela un país grande y nuestra educación echando para adelante. La inteligencia de los parámetros es importantísima. Es reconocer las pautas, las normas en espacio, en tiempo, para acordar las rutinas, los rituales, el sentido de pertenencia, el orden. ¿Cómo los desarrollamos? Bueno, para nosotros es muy importante que se conozcan, que se den a conocer los parámetros que van a regular en la casa, porque, o en la escuela, o en nuestro proceso educativo llevado de manera virtual, que podamos revisarlos y actualizarlos. Queremos que guíen que es lo que queremos que guíe nuestra acción, brindar seguridad ante el miedo y la incertidumbre, saber negociar, lograr ganar, establecer responsabilidades claras y cómo apoyar a los que presentan dificultades para terminar algo a tiempo, para arreglar un espacio, etc. Los estudiantes nos decían, los jóvenes, los niños, agradezco tiempo en la familia, el jugar en familia, la flexibilidad. Y aquí, esta es la palabra clave, los parámetros. Establecemos parámetros, pautas, pero tenemos que ser flexibles y todos hemos aprendido a la flexibilidad. Seguirla practicando va a ser súper útil y valioso, tanto en los estudios como en los juegos, como en los tiempos para el hogar, para los juegos, para el estudio y en las pautas para la bioseguridad. Inteligencia básica, la tercera inteligencia que tiene que ver con que me alejo de un ambiente violento o me acerco a actividades donde pueda compartir, donde pueda dramatizar. Tiene que ver con la sensación de seguridad e inseguridad. ¿Cómo la desarrollamos? Bueno, aquí recojo, creo que Isabel Dubuc lo dijo al principio, observar. Observar como docente padre a qué me acerco y de qué me alejo en la rutina diaria. Me acerco a compartir con ellos tareas de artísticas, pero me alejo de cuando hablan de matemáticas. Entonces, tratar de reducir el estrés. Entonces, le digo a mi pareja o le digo a tal compañera, si soy docente, tú pudieras darme tips para ver cómo hago esta clase. Observar a los niños también, a qué se acerquen y de qué se alejan, porque una de las cosas que ha sucedido aquí es el estrés. Entonces, yo me alejo de todas aquellas actividades, momentos que me hacen sentir inestable, inseguro, y lograr negociar entonces lo que nosotros necesitamos para sentirnos más seguros, más estables. Si me alejo de sentirme con fracaso, ¿cómo nosotros podemos apreciar? Si me alejo de un ambiente violento, del no reconocimiento de mi esfuerzo, de ambientes rígidos, y me acerco a los maestros que me apoyan a jugar en familia, a hablar con mis amigos, a hacer cosas con las manos, pues propiciemos eso. Es el reconocimiento también con la inteligencia básica de reconocer entre todos cuáles son los miedos que tenemos y lograr negociarlos. El hecho de verbalizarlos y compartir a qué tenemos miedo nos va a permitir sentirnos más seguros, más tranquilos y poder negociar qué hacer. Por último, el cerebro más conocido por todos nosotros en la escuela, que es la neocorteza. El cerebro del pensar e imaginar. Y muchos de ustedes ya saben que el hemisferio izquierdo está relacionado con el proceso racional, con la secuencia, con el orden lógico, con la puntualidad, con el tiempo, y el hemisferio derecho es el asociativo, el del gran espacio, el de las visualizaciones, el de la simultaneidad en las cosas, y
con las dificultades para las cosas puntuales o la puntualidad, la secuencia. ¿Cuáles son las inteligencias mentales que nos propone la INDEBUPOR? Bueno, una relacionada con el hemisferio izquierdo, que es la inteligencia racional, y 3 con el hemisferio derecho, que son la inteligencia asociativa, la inteligencia espacial visual o auditiva y la inteligencia intuitiva. La inteligencia racional es la que manejamos mucho en la escuela, la capacidad para razonar, para calcular, para estimar tiempo, cómo la promuevo, preguntando, indagando por qué las causas de tal fenómeno o proceso, cómo es que las plantas, cuáles serán las causas del crecimiento de las plantas o cuáles serán las causas de la independencia. Y enfocar en quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué de los diferentes procesos o temas que nosotros estamos trabajando. Propiciar que lean libros parte por parte hasta llegar a la conclusión final. Que terminen los ejercicios y los proyectos. Se necesita cierre en la inteligencia racional. Aprender a clasificar, analizar, planificar, escribir reportajes o describir experimentos que se hacen paso por paso. Y revisar mis creencias como padre y como docente sobre la educación de mis hijos, sobre lo que creo de mis estudiantes, sobre lo que creo que va a ser nuestro proceso educativo, cómo yo infundo y actúo y siento y actúo con mis creencias. Si yo creo que mis estudiantes no van a poder con esto, yo voy a sentir eso y voy a actuar en eso. Si yo creo que todos vamos a poder, que todos son capaces, que todos tienen diferentes capacidades y que se van a complementar, eso es lo que voy a sentir y lo voy a transmitir porque los pensamientos, las emociones y las acciones son todas energías. La inteligencia asociativa, que es bellísima, que la hemos usado también en la escuela, es la capacidad de asociar en forma libre y creativa personas, objetos, situaciones, imaginarnos las figuras con las nubes. ¿Cómo la desarrollamos? La inteligencia asociativa, el invitar a asociarse con paisajes, con qué canción te asocias, juegos donde pueden asociar palabras, dominós, números en matemáticas y en la lengua. Hacer mapas mentales, que los contenidos tengan imágenes, hacer uso de infografías, propiciar el uso de metáforas, que escriban poesías, que inventen cuentos, historias, a partir de una idea principal o conclusión. La rana estaba cantando, y a ver qué se les ocurre. Entonces, hacer las clases amenas, usemos nosotros, docentes y padres, para hacer las clases amenas y propiciar actividades teatrales cada vez que se pueda, que puedan representar personajes y que puedan mandar las fotos. ¿Y cuáles serían formas, por ejemplo, nuevas y divertidas de saludarnos y protegernos? Todo eso se puede hacer con la inteligencia asociativa y con esta otra inteligencia se une para la creatividad, que es la inteligencia espacial, visual o auditiva, que es con las imágenes, los sonidos, imaginar soluciones o representaciones espaciales. Presentar contenidos con imágenes, invitar a imaginar sucesos históricos, procesos biológicos, que se planteen cómo se pudiera decorar un lugar, un cuarto, hacer una maqueta, tocar instrumentos con melodías que se les ocurren, inventar canciones, o cómo harían entre varios un baile. Y es, por ejemplo, cuando se le presentan ideas, ¿qué imagen le pondrías? O la verías como que sonaría como qué. Eso es desarrollar la inteligencia espacial visual que tienen muchos de nuestros niños o la auditiva, que a veces no le estamos prestando atención. Y último, del hemisferio derecho, la inteligencia intuitiva, que es el conocimiento directo desde adentro, sin uso de la razón, que tiene que ver con una sabiduría interior, que tiene que ver con esa conexión espiritual que tanto necesitamos. Entonces, esa inteligencia intuitiva, la intuición, tiene un papel también preponderante en lo que es nuestro desarrollo como seres humanos. Es preguntar, entonces, ¿cómo lo hacemos? Como, bueno, tenemos una situación, ¿qué se les ocurre puede ser solución? O, ¿qué adivinan? ¿Qué adivinan que pasó? Entonces es desarrollar, a ver qué ideas les vienen. Para eso hay que propiciar momentos de silencio, qué ideas les llegan como solución o como respuesta.
y establecer momentos de relajación, de respiración, de meditación o de oración, que muchas escuelas yo sé que están trabajando y dando, iniciando, y eso lo podemos hacer también en la casa. Es una actividad interesante para compartir. Quiero dejarles como último mensaje de esas 10 inteligencias. Lo fundamental es lo que está ahí con el corazón. El afecto, la emoción, el amor, el sentir esa emoción con nuestros niños y nuestros jóvenes por el proceso educativo. Es observarme a mí, qué me estresa, qué no me estresa, cuáles son mis patrones, cuáles son mis valores, para poder nosotros también observar en los hijos qué es lo que les está funcionando, qué es lo que ellos imitan como ejemplo y poder introducir modificaciones, ajustes. Es darnos cuenta que somos modelos, que nosotros lo que hacemos lo estamos modelando, tanto como docentes como padres. Darnos cuenta de que tenemos una paleta de caminos, de rutas por las cuales ir. No logramos el aprendizaje por aquí, déjame utilizar entonces esta inteligencia, déjame hacer esta actividad. Cómo nosotros desarrollamos todo nuestro potencial a favor de esa educación, a favor de esos niños y esos jóvenes. Y les pongo las imágenes de las palmeras que han sido en estos tiempos una imagen representativa. Las palmeras reciben vendavales, tormentas, y ellas se mueven flexibles porque tienen unas raíces grandes que les permiten sujetarse, y nosotros estamos creando esas raíces fuertes, firmes, con la educación, y que tenemos que ser flexibles para poder bandear todos estos tiempos, fáciles, difíciles. Y que es en la colaboración de todos, en la negociación, en el trabajar en equipo, que nosotros ganamos todos. Ha sido un gusto compartir. Aquí ustedes tienen varias de nuestras coordenadas para enterarse y proponernos lo que ustedes quieran como inquietud, como intereses o necesidades que quieran plantearnos. Instituto MIT, el YouTube, el Instagram y el Facebook.